Catorce programas van ya de los buenos al Prado. La semana pasada fue una semana que trajimos un goleador puro como es Miguel Linares. Y bueno, todos los goleadores necesitan siempre que alguien les dé el pase. Y hoy para asistir trajimos a Alberto. Alberto que bueno, muchos los que lo conozcáis por el fútbol lo conoceréis por el nombre de Roscales, el seudónimo. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero de todo, como siempre hacemos, nada, te dejo ahí medio minutín para que expliques a la gente quién eres, dónde juegas y todas estas cosas. Pues bueno, yo soy, como bien dices, me llamo Luis Alberto, mi nombre en el fútbol es Roscales, por lo que la gente me conoce. Y nada, soy un chico de Avilés, ahora vivo en Las Vegas y bueno, llevo desde los 4 años jugando al fútbol y bueno, haciendo amigos por los campos. Bueno, lo primero, ya lo mencionas tú, empezaste a jugar con 4 años. ¿A ti de dónde te viene la pasión por el fútbol? Pues de mi padre, sin duda. Mi padre jugó a fútbol toda la vida, entonces ya desde chico, yo creo que con 3 años y medio me apuntó. Y desde los 4 años que comencé en el Real Avilés, en mini Benjamines de aquella, pues no he parado con 38 o 39 que voy a hacer este año. Y tú cuando eras pequeño, ¿en qué jugadores te fijabas tú por la tele y de qué equipo eras? Pues si te soy sincero, yo hasta los 4 años he sido del Barça, porque yo he visto la final del gol de falta de Koeman en la Champions, y a raíz de ahí yo me hago del Madrid y he sido siempre del Madrid. He sido de los delanteros del Madrid, ¿no? De Zamorano, de Raúl, Mijatovic, y todo lo que sigue de ahí en adelante, que bueno, los demás ya son bien conocidos porque ya son más actuales. Claro, y tú ya lo mencionaste, jugabas en el Avilés. ¿Qué era para ti? Encima un Avilés que, bueno, para la gente que no lo sepa, esa época ya rondaba segunda división. Bueno, como lo que se va a vivir ahora el año que viene, pero bueno, un poco parecido. ¿Y qué significaba para ti ser un chaval de Avilés que jugabas en el equipo, pues, el equipo más importante de la ciudad? Pues la verdad que no lo piensas en sí, pero en realidad sí que veías a tus amigos en otros equipos de más de barrio y tal, y decías, joder, al final estoy en un club que me permite jugar en primera, en segunda, contra Oviedo, contra Sporting, y la verdad que era, o sea, te sentías más, no sé cómo decirlo, más agradecido que si estuvieras en otros. O sea, para mí fue una experiencia muy buena. Ya desde chico, poder empezar en el Real Avilés. ¿Y tú siempre jugaste en posiciones ofensivas, delantero, media punta, o tuviste alguna época en la que te probaron más atrás? Porque el otro día, por ejemplo, tuvimos aquí a Gonzalo de la Fuente, que acabó siendo central y nos dijo que cuando era Benjamín él jugaba de punta. Yo empecé, si te soy sincero, empecé de portero 2 o 3 partidos, porque claro, no le tenía miedo al balón, saltaba mucho, pero nada, eso duró poco. Luego ya a raíz de ahí así que me fui para la parte de arriba y ahí ya no, de ahí ya no me han bajado. Y durante esa época en categorías inferiores, tú estabas en el Avilés, ¿ya destacabas como, bueno, luego destacaste en preferente, o eres un jugador más bien más discreto, o si al destacar ya te habían llamado alguna vez de Sporting Oviedo, estos dos equipos más grandes de Asturias? Yo creo que destacar nunca llegué a destacar, sobre todo en categorías inferiores, porque yo era muy chiquito y bueno, había jugadores muy buenos a lo mío. Al final estabas en un Real Avilés y eras un jugador muy pequeñín, muy menudín. Yo empecé a destacar más adelante, ya cuando entras en cadetes, juveniles, que se igualan un poquitín las fuerzas, y estás un poquitín más hecho, y ahí sí que empezaba a destacar un poquitín más porque podía tener el balón más en el pie. ¿Y tú en qué momento y por qué dejaste el Avilés y a qué equipo te fuiste? Yo dejo la Avilés por una... Es una historia un poquitín rara, porque yo dejo el Real Avilés cuando nombran a mi padre entrenador del Real Avilés del equipo en el que yo militaba. Entonces mi padre me aparta y me dice, no, no, no vas a jugar conmigo, te buscas o te busco un equipo y te vas para
otro lado. Y ahí fue cuando me fui para el Navarro, que era como el filial del Avilés, y ahí fue donde, digamos, empecé a destacar como jugador. Y tú, como, cuando te dice tu padre eso, ¿tú cómo lo gestionas? Porque si te veías para seguir en el Avilés, ¿cómo se gestiona eso? Nada, lo acatas, porque yo lo que siempre decía mi padre iba a misa. O sea, siempre lo tuve idolatrado, entonces lo que él decía a misa. Si él veía que era el camino, yo igual siendo más joven no lo ves y cuando él me lo dijo, pues ni lo pensé. Y tú, de estas épocas de categorías inferiores, que bueno, siempre se recuerda con cariño porque al fin y al cabo fue donde empezaste y a lo mejor jugabas con más amigos que ahora que ya juegas en senior. ¿Tienes alguna anécdota así que te acuerdes de cuando eras un chavalín y jugabas pues en juveniles, en cadetes, en alevines, algo así muy llamativo? Mm, No, yo creo que recuerdo pocas cosas así, experiencias agradables, no sé por qué, pero no tengo muchas, digamos, experiencias así que me pueda acordar de ellas. Sí, y en cuanto a compañeros, ¿quién era o quién fue el mejor jugador con el que compartiste equipo en esa etapa, así de categorías inferiores, y quién era tu mejor amigo? De categorías inferiores. Pues te diría que estaría entre, yo creo que Rubén Menéndez era un central que estaba en el Avilés, de un chico de aquí de Versalles, y creo que siempre, yo creo que lo tenía idolatrado también porque era muy protector, era el capitán, era muy protector, era muy bueno, lanzaba las faltas, y creo que siempre lo tuve ahí como un pilar, ¿no? Y luego mejores amigos de fútbol, yo creo que los fui encontrando a través del tiempo, porque mis amigos personales casi ninguno se dedicaba a jugar a fútbol. Y bueno, lo que tú comentabas, tu padre, pues eso, te recomendó, bueno, no te recomendó, no, te dijo que te buscases un camino en el Navarro y tú ya tenías edad de juvenil, pero bueno, hablábamos ayer por Instagram y me mandaste un vídeo con 18 años ya que jugabas en tercera y metiste un gol en tercera con el Navarro. ¿Cómo recuerdas la primera vez que te llamaron convocado y cómo fue tu primer gol allí? Mi primera convocatoria con el Navarro era juvenil yo y me subió Arias para jugar con el equipo grande. Fue en Titánico, si no recuerdo mal. Y bueno, estaba acabando ya la liga. Y mi primer gol, yo creo que fue ese mismo año, o sea, ese mismo año, perdón, no, el siguiente, con Julio Arnilla, que ya era un fijo de, digamos, de la convocatoria de tercera división del Navarro de aquella. Y recuerdo, no sé si fueron dos o tres goles y me dejaron tirar un penalti, creo que fue el primero y ese que te enseñaba en el vídeo pues fue el segundo. Entonces imagínate la alegría de meter un golazo con 18 años, verte ahí y decir tú, joder, Y fue fantástico, la verdad. esa celebración con volteretas, cómo es la primera vez? Porque claro, a mí esto me llama mucho la atención. ¿Cómo es la primera vez que se te ocurre hacer una celebración a volteretas? Porque si te sale mal, haces un ridículo espantoso. No, la verdad que siempre fue un chico que saltaba muchísimo, ¿no? Y siempre me gustaban hacer esas volteretas. Y nunca los celebré así en categorías inferiores ni nada, pero ese gol me hizo tanta ilusión que sin, ya ves, no caigo de milagro, pero yo creo que me salió espontánea de decir tú, "Pf, estaba eufórico". Entonces salió in situ. Y bueno, eso, tú empiezas a jugar en el Navarro, tú en aquel momento, siendo un chaval todavía, que bueno, no sabes, no sabías lo que te iba a deparar el fútbol, ¿tú tenías claro que querías tener una carrera muy larga en el fútbol o no lo pensabas mucho? Yo no, si te soy sincero, no lo llegaba a pensar. Yo simplemente disfrutaba. Veía correr la pelota y me olvidaba del mundo, pero nunca pensé en llegar a ser jugador profesional. La verdad que nunca me lo llegué a plantear, ¿eh? Y claro, tú estás ahí unos años en el Navarro y luego te vas a regional, al Atlético Lugones. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Cómo fue esa primera vez que sales de Avilés? Y si conocías a alguien en Lugones y por eso fuiste allí. ¿Por qué fue ese movimiento? Pues ese movimiento también tiene historia, porque, bueno, antes del Lugones me voy al Praviano con Siel un año. O sea, yo estoy 2 años allí en el Navarro con Julio Arnilla y después me voy al Praviano con Siel. Y ese mismo año
yo he hecho una moza de Lugones, que vive en Lugones, y por eso me voy a Lugones. Y estuvimos ahí peleando unos cuantos años hasta que pudimos ascenderlo a tercera con Emilio Cañedo. Y nada, la historia es esa, es que yo me eché una moza de Lugones y por eso decidí ir para allí. No conocía a nadie allí, salvo a la persona con la que yo estaba enamorado, digamos, de aquella. Sí, bueno, entonces llegaste a los goles por amor, ahí metiste 12 goles. ¿Os esperabais, o bueno, tú más bien personalmente, te esperabas tener ese rendimiento allí, meter 12 goles en, bueno, un equipo que estaba luchando por subir? ¿O tú tenías temporadas con menos goles anteriormente? Yo tenía menos goles, pero allí yo creo que me trataron con muchísimo cariño y me acogieron tan bien que me dejaron también un espacio de imaginación, porque tanto los entrenadores que tuve allí me dejaron ese espacio de imaginación en el que yo fui haciéndome cada vez más jugador, ¿no? Y te dije antes que me curtí mucho ahí en el Navarro, pero en el Lugones digamos que fue como haz lo que sabes, diviértete, fui aprendiendo, tuve compañeros muy buenos como Oliver Abad, Parente, de los que aprendí muchísimo y te dieron esa idea de seguir compitiendo y entrenadores que te metían a la cabeza. Como dije antes, yo no tenía esa sensación de querer ser futbolista, pero te empezaron a meter el gusanillo de la competición, del ganar, del querer ascender. Y ahí fue cuando verdaderamente yo creo que me curtí y tenía esas ganas de seguir jugando, de ¿por qué no más ahora? Y bueno, uno de los que coincidiste allí, que ya tuvo con nosotros por aquí, tiene una entrevista ya, es Chus. Chus, Ah, efectivamente. muy bien. Chus, claro, y tú, un jugador creativo, que te gustaba jugar media punta, a medio del campo, las bandas, también podías jugar arriba. Compartir equipo con un tipo que se le caen los goles como a él, ¿cómo, en qué te ayuda a un asistente como tú tener un tipo así en el equipo? Pues, pues muy fácil, porque es que cada balón que le dabas lo convertía. Entonces era levantar la cabeza y decir, a ver dónde la quiere, Chus. Y para allá, yo recuerdo ese año, no sé cuántos goles acabó él, y yo acabé con bastantes, pero creo que ese año yo creo que tuve más asistencias, porque incluso en faltas, a balón parado y demás. Y con Chus, ya te digo, fue uno de los delanteros, yo creo, con los que más gol he tenido cerca, ¿no? Y Ese claro, jugador de área, de sí, gol. él además cuando estaba aquí nos decía que ya no hay esos jugadores. O sea, que él cree que se pierde esa figura de goleador que él dijo, a la gente le hizo mucha gracia, porque dijo que él no sabía regatear un cono, dijo, pero que sabía rematar dentro del área y que vivía de eso. Entonces, eso a la gente le hizo mucha Ya gracia. muy bien. Y claro, tú, en lo que ya lo dijiste tú, subisteis a tercera en tu segunda temporada en Lugones, pero tuvisteis ahí una última jornada en la que competíais con el Urraca y el Entrego y el Urraca jugaban entre sí. Entonces vosotros ganasteis y ellos empataron, entonces vosotros mantuvisteis plaza, pero sabiendo que ellos jugaban entre sí, ¿cómo preparas una última jornada? Que bueno, tú eres yo creo el que estuvo aquí con más ascensos. ¿Cómo se viven esas últimas jornadas en las que tienes que estar todo el rato mirando a ver cómo queda en un lado, cómo queda en otro? ¿Tú prefieres saber cómo van o preferís no saber nada y que corra el No, tiempo? yo creo, yo personalmente, yo prefiero hacer tu partido y luego el destino está marcado. Al final pasará lo que tenga que pasar. Yo me acuerdo ese año que fue contra el Ribadesella, el último partido, si no me equivoco, allí, Sí. donde nos la jugábamos. Y yo no quería saber nada. Yo dije, vamos a jugar y que sé lo que... Me acuerdo que ese partido, yo no sé si venía de estar tocado o algo de esto, fui reserva. Y yo no quería saber nada y en el banquillo al final te enteras porque viene alguien, te dice tal, tal. Y yo creo, yo soy de las personas que no porque me ponga nervioso, pero prefiero no saber nada, prefiero estar centrado en lo que estás haciendo tú, tú es lo que puedes hacer y el resto, lo que no puedes, lo que no ves o lo que tú no tienes en tus manos para hacer algo, no puedes hacer nada. Sí, y bueno, tú asciendes a tercera con el Lugones, pero vuelves al Navarro, que también estaba en tercera. ¿Se puede decir que el Navarro es el club al que le tienes más cariño de todos los que jugaste? Sin duda, porque gracias a él yo he jugado 6 temporadas en tercera división
gracias a él he tenido ascensos, he tenido también descensos, años complicados, pero yo creo que es de los clubes que más me ha dado, ¿eh? Y he estado en otros clubes donde he recibido muchísimo cariño, pero el Navarro yo creo que me formó ya como jugador, ¿no? Y como persona. Claro. Y bueno, tú vuelves ahí, pues bueno, como casi por un poco más del cariño que le tienes al club también. Y la primera temporada, pues acaba muy mal porque descendéis a preferente. En estas categorías, cuando coges una dinámica tan mala, ¿cómo, cómo se gestiona? Porque al fin y al cabo esto no es como cuando se quejan de que un equipo tiene una dinámica mala en segunda división, porque ellos al fin de mes cobran 100.000 euros. Vosotros muchos seguramente cobráis un poco y jugáis más bien por el gusto de jugar y perder todos los fines de semana. ¿Cómo se gestiona mentalmente las dinámicas negativas? No sabría decirte porque es muy difícil valorar, o sea, personalmente te diría que es difícil porque te lo llevas a casa, ¿no? Te lo llevas a casa, te lo llevas al trabajo, te lo llevas a todos lados. Y luego en una gestión de grupo, como haya más gente como tú, te empiezas a meter en bucle y no sales, o sea, vale más digamos, es muy difícil mantener un bloque unido cuando las cosas van mal, pero de ahí es donde se sacan los resultados, ¿no? En mantener unidos y demás. Nosotros ese año teníamos un equipazo que yo creo que aspirábamos a mucho más y, y por H o por B no conseguimos, es que las primeras jornadas creo que fueron desastrosas y ya fue como todo un bucle, o sea, ya no levantábamos la cabeza. Y bueno, el año siguiente, vosotros, cuando bajáis, el primer objetivo que os planteáis es volver a subir o hacer un proyecto para volver a subir. ¿O era un poco una cosa de, bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos a preferente? ¿Qué se esperaba ese año recién descendidos? Bueno, hay muchos cambios, sobre todo en la plantilla, ¿no? Había una plantilla muy buena y vienen gente joven y gente que sube de juveniles y buscábamos ascender, eso está claro. De hecho, estuvimos, pues, te puedo decir que otros 4 o 5 años por ahí peleando y conseguimos algún quinto, me parece, algún séptimo entre Sí. ellos, Sí, lo pero peor que tenéis es una temporada ahí que fue del 16-15 que fue. es la temporada que me voy yo al estadio. Sí, justo. Sí. Y tú tienes ahí dos temporadas, las dos primeras en preferente, que, bueno, metes dobles dígitos en goles y asistencias también. No están contabilizadas, pero aparecen algunas y sí que son buenos números. Tú, desde el punto de vista del jugador, ¿crees que es más complicado luchar y dar el salto de preferente a tercera o una vez que estás en tercera, lograr mantenerte dentro de la categoría? Yo creo que es más difícil mantenerte en tercera, ¿no? Tercera, bueno, con los años quizás fue un poquitín a menos. Yo también hablo desde mi experiencia, que bueno, lógicamente no es a la altura de otros jugadores, pero sí que para mí es más difícil mantenerse en tercera. Al final, cuando estás con equipos, digamos, de presupuesto reducido, digamos que no mueven tanta masa social y es muy difícil mantenerse tercera. Un año bueno en preferente con 4 o 5 jugadores, un buen portero, un buen delantero, puedes tener ese año y llegar a ascender fácilmente, ¿no? Pero mantenerse en tercera hay equipos muy buenos, gente muy preparada, entrenadores muy preparados y es más difícil, yo creo. Sí, luego tus dos siguientes temporadas ahí en Navarro, bueno, desmiénteme si no está bien, porque figuran muy pocos partidos. O sea, figuran como 5 partidos, 2 temporadas Está mal, seguidas. Sí, eso está sí, mal, ¿no? Sí. está mal, está mal. Esas dos temporadas en el Navarro, ya cerca de los 30 años, hubo una en la que, bueno, lo que te dije antes, quedasteis en la zona baja. ¿Alguna vez visteis cerca el descenso a Primera Regional? Y si crees que las dinámicas, tú cuando tienes una mala dinámica y sois un grupo parecido, si te vuelve a entrar una serie de malos resultados que se te despiertan los fantasmas y se puede contagiar otra vez el equipo de una mala dinámica, independientemente de la división en la que estés. Yo creo que, claro, o sea, había que verse en situación, porque yo ese año que ellos estuvieron rozando el descenso es el año que yo me marcho al Avilés Stadium. Entonces, pero sí que tuvimos otro año que acabamos, no sé si son los 13 los 14 que estuvimos ahí rondando que sí, que sí, no. Hmm. Había muy poca distancia entre arriba y abajo. Y sí que dices tú, joder, no es un club para estar en primera regional. Entonces,
era como que empiezas a notar los nervios y lo que pasa es que no lleva tanta masa social que al final, joder, luchas por 4 personas que están vinculadas al club o 10 y al final son gente que da la cara todos los días y al final luchas por ellos. No tienes una masa social que te apriete que igual hubiera sido peor y igual hubieras tenido más nervios, el equipo se hubiera compungido más y hubiéramos, no sé, tenido más miedo y Mm. rozar ese descenso. La primera regional es Claro. jodida. Y hubo ahí una época que, bueno, que el Avilés ahora, bueno, se ascendió esta semana a Primera Ref, pero anduvo por tercera y tú, que habéis jugado en el Avilés, jugabais contra ellos. ¿Qué era para la gente de Avilés? Enfrentarse al Avilés, ir a jugar a Suárez Puerta, poder competirles, poder ganarles. ¿Era un partido diferente para los que sois de allí? Sí, sí, sin duda. Sin duda, porque al final, digamos, allí en Tabella era un grupo reducido, era como una familia. Y ir a Suárez Puerta, que al final al final Avilés es grande y todo el mundo es de Avilés, ¿no? Ya lo ves ahora. Y ir a jugar contra ellos y competirles de tú a tú, tanto en casa como allí, pues era un espectáculo. Para nosotros, ellos igual nos miraban como diciendo, esta gente, ¿dónde va? Y tú al revés, tú es como que era como David contra Goliat. Tú querías, me cago en 10, hay que ganarlos como sea. Y bueno, lo que tú dijiste, fuiste al Avilés Stadium, que bueno, era un equipo que estaba en efervescencia, estaba creciendo, era un proyecto que iba hacia arriba y allí coincides con otro bueno, también jugó en Tineo, yo me acuerdo de verlo jugar en Tineo, que es Wisi, y bueno, sabemos que es amigo tuyo. ¿Qué destacarías de él como jugador dentro del campo y qué destacarías de él como persona? Uf, Wisi es una de esas personas que el camino te pone por delante, ¿no? Yo creo que no nos conocimos tarde, ¿eh? Yo creo que no nos conocimos hasta el 2013 o por ahí, en el que teníamos piquilla en los torneos de verano, que él era el bueno del otro equipo, ¿no? Y tenías piquilla, te encarabas incluso casi de llegar hasta las manos, ¿no? Y luego lo conoces como persona y ahí es donde me ganó para siempre. Y luego empezamos a jugar juntos en Navarro, Stadium, torneos de verano, que ganamos alguno y demás. Como persona es excepcional. O sea, como amigo, vamos, yo nada más que empecé a hablar con él después de llevarnos tan mal, fue como, ¿qué ha pasado, tío? Porque tú y yo no nos hemos llevado tan mal cuando somos tan afines uno a otro. Es una persona fantástica. Y luego como jugador, pues imagínate, él tenía un potencial de la Virgen, tenía una zurda increíble. La verdad que fue uno de los jugadores, era un jugador fantástico, de eso que decías tú, joder, contra este, ya verás, te la acaba liando. Y te la acababa liando, ¿eh? Sí, bueno, con Wisi ya hablaremos más adelante, a ver si ya te pasaste tú por aquí, ya veremos si él más adelante se atreve a pasar por aquí. Y Seguro bueno, que sí. tú esa temporada en el estadio metes 14 goles, que bueno, yo no sé si es la mejor cifra, porque ahora en el Hispano también hubo una temporada con muchos goles, pero bueno, si no es cerca. Y no perdéis prácticamente en toda la temporada. Era una presión, porque claro, tú empiezas y no pierdes, y no pierdes. Y van pasando los meses. Y llega un punto en el que aunque ya ves muy cerca el ascenso, quieres mantener ese invicto y te genera presión no perder el invicto. Claro que te genera presión, pero yo creo que ese año fue un año de los que te marca, porque a pesar de conocernos un poco, era un equipo nuevo con mucha gente volcada y yo creo que, digamos, la manera de competir, la manera de unirnos en el vestuario, o sea, es que fue un año inmaculado, porque es que no perdiéramos en pretemporada. Creo que recordar que vino el Llanera, empatáramos a uno. Bueno, luego creo que perdimos en penaltis, pero ya te digo, ni en pretemporada, ni en temporada, en Navidades creo que vino Ceares a jugar un partido amistoso, también lo ganamos. Fue un año que dices, esto es que, qué manera de competir con esta gente. Y estábamos todos tan unidos que yo creo que la presión no la sentimos, era queríamos más, más, más. Fue un Sí, año increíble. sí, y una cosa que a mí me llamaba la atención de ese equipo era la cobertura a nivel de comunicación que teníais. Había resúmenes de todos los partidos y en esos resúmenes que el otro día me decías que cómo te conocía, en esos resúmenes yo fui
Yo, bueno, yo un friki de fútbol, yo veía a lo mejor en resumen, si conocía a alguien que jugaba, lo veía. Y joder, fue donde te empecé a ver a ti jugar. ¿Cómo era tener un equipo pues tan humilde de primera regional, pero tú llegas a casa y todos los goles que metes los tienes grabados? Era una pasada, porque yo de todos los goles que he metido, muy pocos tengo. Y en el estadio, la verdad que esos 14 los tengo. Y yo creo bueno, era el trabajo que tenían detrás, ¿no? Que eran esa ilusión y esa ambición que tenían por que ese club creciera. Y bueno, pues eran todo su granito de arena y querían grabar, querían como darse a ver, que lo hicieron muy bien, de hecho ahí están, siguen tercera manteniéndose. Y yo creo que esa ilusión que ellos mismos generaron de querer, al final eso es un escaparate para jugadores y para que todo el mundo de fuera también vea al equipo. O sea, ahí creo que fue un acierto por ellos, que al final se gasta dinero y claro, Mm. como todo el mundo pues al final gasta tiempo, gasta dinero, pero bueno, ellos creo que fue una apuesta en la que acertaron. Y bueno, tuviste, vamos a decir, ese Erasmus, que fue un año en el estadio, luego ya volviste otra vez al Navarro, metiste 10 goles y devolvisteis el equipo a tercera división. Creo que Tú, fueron 13 o 14, no me acuerdo. Es que los números míos sí, eran por ahí, todos. porque no sé por qué no todos, no figuraban todos los partidos y tal, pero bueno, sobreponía eso, sobre dobles dígitos goleadores. Tú, después, como tú dices, le tienes mucho cariño al Navarro, te tocó vivir la cara de descender y rozar la primera regional. ¿Fue la temporada más especial para ti volver al Navarro a tercera? Sí, yo creo que sin duda, porque después de... Te acabas yendo porque necesitabas como evadirte un poquitín de todos esos años luchando por ascender a la tercera división en el Navarro y que no lo conseguías. Y luego al final dices, joder, pues mira, prefiero coger otro camino y a ver si disfruto del fútbol y tal, y bueno, Dios dirá, ¿no? A la vuelta, o si no hay vuelta, nunca se sabe. Y cuando volvimos para allí, que volví con Ramón del Busto y con Rubén Alonso y demás, y nos tocó con Héctor Suárez de entrenador, hicimos un año espectacular porque en invierno yo creo que nos salíamos de la tabla. Luego al final quedamos terceros, ¿eh? Luego al final pegamos un bajón de la hostia. Pero, pero el verte ahí otra vez, estando arriba con el Navarro, de, joder, que lo vamos a conseguir, que lo vamos a conseguir, y cómo se volcó también todo el pueblo de Vainillo y mucha gente de Avilés. Y para mí es un recuerdo inolvidable. Sí, y justo lo que tú dices, tuvisteis una recta final muy rara. O sea, competís con el Lenense y como que hubo ahí 3 partidos seguidos en los que parecía que ninguno quería ganar. O sea, perdíais vosotros, perdían ellos, y el día que los adelantáis porque ellos pierden y vosotros empatáis, que yo no sé si estabais pendientes, pero a lo mejor os fuisteis al vestuario con la sensación de joder. Ahora ganaron y nos metieron 2 puntos y llegasteis y estabais por delante porque los otros habían perdido. ¿Cómo se vive con esa presión de saber que el otro, llevabais los mismos puntos, si no me equivoco, la verdad es perdido? Teníais que un punto más de aquí a final de temporada para subir, literalmente. Yo creo que, te vuelvo a repetir, personalmente yo no lo quería saber, pero porque si lo piensas es peor, al final te condiciona. Pero esa presión al final no te la puedes quitar, o sea, la tienes. Escuchas y el murmullo de la gente, easy, easy, y estáis ahí, pero si no, pero si sí, y es algo muy complicado y es lo bueno que te da el fútbol, ¿no? Al final, que coges experiencias en todos los momentos, en todas las categorías, en todos los ámbitos. Y esa es una de las, digamos, peores a veces. Incluso peor que descender, ¿no? El verte ahí, estar, depender de ti, de no, y cuando se pasa el mal trago, cuando es bueno, pues es bueno, pero cuando es malo es jodido también. Sí, y bueno, luego la siguiente temporada subís a tercera, os mantenéis y os cuadra el año del COVID. Vosotros en el equipo, ¿cómo gestionasteis todo esto del COVID? Y tú a nivel personal, ¿cómo entrenabas en casa? ¿cómo hacíais para manteneros en forma? Porque no sabéis si va a llegar un día en el que dijesen que se volvía a jugar. Pues lo que tú has dicho, entrenándote en casa y con videollamadas con la gente y demás, y bueno, poco a poco, como yo creo que como todo el mundo, fuimos sacando un poquitín la cabeza. Yo, gracias a Dios, tenía dos perros, los sacaba, aprovechaba, sacaba uno y corría un poco, luego sacaba al otro que era más viejo y caminaba.
iba a trabajar, tenía el papel para trabajar. Mucho tiempo estuvimos yendo digamos, a entrenar y a competir, porque como era la tercera división y te hacían palito los martes y los viernes, recuerdo, y bueno, seguías entrenando, pero cuando fue el parón completo ese, a base de videollamadas y en casa, y te mandaba por WhatsApp el mister o el preparador físico, haz estos ejercicios, esto otro, bueno, y al final, bueno, si tienes algo de equipo en casa, tanto bici estática como cosas, pues vas haciendo cosas, no te queda otra, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, pasa esa temporada, que luego la siguiente también es un poco extraña, y vosotros descendéis, pero es que es una temporada en la que en tercera división bajan 7 equipos. O sea, Sí. eso no sé si fue, creo que fue el año de cuando reorganizaron las divisiones. ¿Tú crees que eso se debía regular de alguna manera para que en un año no bajase más del 30% de los equipos de una categoría? Pues no te sabría decir, porque eso al final son cosas que se escapan a lo que uno pueda pensar o pueda hacer. Yo creo que sí, yo soy partidario de que como mucho 3 equipos, 4 estaría bien. Luego había que premiar a los demás, porque ya ves las clasificaciones, es muy jodido competir contra la gente de arriba de tercera. Entonces, joder, que bajen 7 equipos en un año, yo para mí ese año creo que ya lo sabíamos desde mitad de temporada, ya teníamos en la cabeza que iba a ser un año muy, muy jodido, muy complicado y bueno, creo que te pasa factura, ¿eh? Tema del COVID y demás. Claro, sí, fue un año diferente y bueno, esa fue tu última temporada en el Navarro. Tú, cuando te fuiste, bueno, a ver, no te retiraste, o sea, ahora eso vamos Lo luego. tenía. Pero yo te voy a preguntar luego si hay más ahora que pueda venir ahora de cara al futuro y ya lo veremos. Pero tú, ¿te imaginabas que iba a ser la última vez que jugases con el Navarro en aquel momento o no te planteabas marchar? No, yo creo que sí, que nuestros caminos ya tenían que separarse y yo tenía pensado dejar el fútbol, no sé si, no te sé decir si eran 34 años o treinta y creo cuatro que creo, sí, sí. 34 años. Yo tenía pensado dejar el fútbol y es cuando tengo una llamada, hablo con Davo, con el entrenador que ahora mismo es el actual entrenador de Navarro. Y bueno, hablábamos y tal, no llegamos a un acuerdo y yo dije, nada, no pasa nada. En mi cabeza también está la posibilidad de dejar el fútbol, entonces mira, hasta aquí nuestros caminos se separan y todo ha sido muy bonito, ¿no? Y es cuando recibo una llamada de un amigo que si quería jugar ahí en el siderúrgico y tal, y pasé esos meses ahí en el siderúrgico, que luego me llama Alejandro Robles y acabo en el Siero, pero yo me planteo dejar el fútbol ahí por primera vez ya. Sí. Y luego, ahí en el siderúrgico, ese cambio de mitad de temporada que te fuiste al Siero, que estaba en el otro grupo, o sea, ¿a qué se debió? ¿Que contaban contigo? ¿Había ya proyecto de cara a ascender o intentarlo? Y tú te fuiste allí sin pensarlo, ¿no? Sí, no, me llama, yo estaba un poquitín, a ver, en el siderúrgico pues hay unas condiciones en las que, bueno, yo como pensaba retirarme, y es un grupo de amigos y al final vas a entrenar cuando podías, bueno, competías de aquella manera y yo, joder, me gusta competir, me gusta ir a entrenar, no me gusta perderme entrenamientos porque pierdes la forma, pierdes todo, ¿no? Y allí como que igual una semana entrenabas un día, otra semana pues iban 7 a entrenar y bueno, que ibas perdiendo la ilusión, ¿no? Y es cuando me llega una llamada de Alejandro Robles de que quería hablar conmigo y tal, y habla conmigo y me dice, mira, tío, te quiero llevar al Siero porque necesito un falso 9, necesito un chico que me dé un poquitín más y tal. Y bueno, acordamos buenos acuerdos y, o sea, y él quería ascender sí o sí con el Siero y recuerdo que estaban como a 8 puntos del líder o 9 puntos. Sí, bueno, tú ahí haces una segunda vuelta muy buena, metes casi 10 goles, estuviste cerca. ¿Por qué luego no sigues allí y decides dar, volver a una categoría más, bueno, más pequeña, sí, una categoría por debajo? Pues te diría que por la lejanía. Por la lejanía me tira muchísimo para atrás. Estar cerca de los míos y al final ir a Siero suponía. Jander Robles es muy exigente, te metía muchas horas de entrenamiento, más el viaje de la ida, el viaje de la vuelta. Era mucho tiempo el que abarcaba. Entonces a mí me sale un proyecto muy grande que es el del Hispano
que me parece muy curioso y con mucha fuerza y decido irme hacia allí. O sea, que no fue un motivo de... Ellos me ofrecieron la renovación, Jandro, pero yo le fui sincero, le dije, mira, la edad que tengo, no quiero andar tanto en la carretera, no quiero... Me cuesta, lo haría, pero tengo algo al lado de casa, un proyecto muy bonito y creo que es lo que yo debería de escoger ahora mismo. Sí, bueno, Y claro, y lo que tú dices, te vas al hispano, que bueno, que de hecho mencionó que cuando te fichó, yo vi el tweet, bueno, tweet no sé si fue en Facebook, mencionó que tú tenías ofertas superiores, pero como ya dices tú, que te gustó el proyecto del hispano. Una cosa de las que llama mucho la atención del hispano es que pese a ser un equipo pequeño de, bueno, ahora regional preferente, tiene mucha afición. ¿Cómo es tener tanta gente detrás en un equipo tan humilde? la verdad que es una maravilla, ¿eh? Tanto el público en general como el Frente Ferrota que tienen allí, que son los aficionados de ellos, es increíble, es increíble. El apoyo que te brindan, el cariño que te dan. O sea, para un equipo, pues es que están muy volcados con el pueblo y es normal, ellos quieren a su Piedras Blancas y a su Hispano de Castellón como el mejor de todos los tiempos y van con ello a muerte y es lo bonito, ¿no? Que al final tienen esa fuerza y esa pasión por ese club y yo solo tengo palabras de agradecimiento porque la verdad que es increíble. Estos 2 años que viví allí con ellos es increíble, es increíble. Sí, al final del primer año, vosotros vais a playoff y tenéis una de estas eliminatorias que para el espectador neutral es la bomba, pero para el que está involucrado es un putadón, porque tenéis una eliminatoria con la Camocha que acaban remontando un partido que primero tenéis controlado, luego allí se fue de madre y os metieron 2 goles y remontaron. Fue una de las derrotas más duras que tuviste nunca, aún siendo en primera regional. Sí, sí, sin duda. Yo creo que ya el batacazo que te llevas allí en casa de ellos, en la Camocha, es difícil de digerir porque, bueno, vas ganando amplio en el marcador, quedan pocos minutos para finalizar, es el partido de ida y que te remonten ese partido, te metan esos 2 goles tan rápido, te vas con un batacazo, pero es que luego en casa el golpe fue mortal ya, porque te meten un gol, les empatas, consigues estar ahí y luego irte a la tanda de penaltis y perderlo en la tanda de penaltis. Yo estuve varios días que no hablaba ni con mi perro, que es con quien lloro casi siempre. O sea, yo creo que fue de las peores derrotas de mi vida. Y bueno, este año, afortunadamente, y para quitaros esa espinita, subís de primeros, hacéis un año muy bueno, tenéis a San Claudio ahí que apretó hasta el final. Os, Al fin y al cabo fue una manera de quitaros esa espinita y si os daba miedo otra vez volver a afrontar un playoff con lo del año pasado en la cabeza. Yo creo que no, porque la gente ya venía mucho más fuerte mentalmente, ¿no? Ya no había, yo creo que esa capacidad y esa presión la tuvimos desde el principio, pero teníamos un equipo muy compacto y sobre todo un grupo de compañeros y de gente, de amigos dentro del vestuario donde arrimábamos el hombro todos por todos y vamos, no nos íbamos a dejar llevar así tan fácil. Bueno, y aprovechando, esto va a salir cuando ya se sepan los resultados, pero bueno, la gente que sepa que esto lo estamos grabando sin saber el resultado de las vueltas. Entonces yo te voy a preguntar de los dos playoffs que quedan, que está el Tineo San Claudio, que este fin de semana quedó 0-0 en Tineo, la vuelta es en San Claudio, y el Narcea Ribadesella, que ganó el Ribadesella 1-2 en Cangas de Narcea. ¿Tú quién crees que van a ser los dos que van a subir a preferente? Lo hablaba todavía el otro día con mis compañeros en la cena de equipo y les dije, antes de saber estas eliminatorias ya en las anteriores, y les dije que para mí yo veía más firme candidato al Tineo y al Ribadesella. Yo firmo donde tú me digas que, bueno, aquí ya sabemos todos que tenemos preferencia por el Tineo y bueno, a ver si tienen suerte esta semana y bueno, ya lo último que sabemos de ti es que, bueno, ya es oficial que no vas a seguir en el hispano. ¿Tú ahora qué te planteas por delante? ¿Tienes algún equipo en mente? ¿Te planteas la retirada? ¿Qué vas a hacer ahora en adelante? Tengo cosas en la mesa, sigo escuchando, digamos, ofertas o llamadas,
pero yo tengo un nuevo reto por delante. Yo quiero, no sé si será el último baile, pero probablemente sea el último y si no dos, pero no lo creo. Pero tengo un reto por delante que este año es ponerme otra vez las pilas y volver a ponerme las botas y disfrutar otra vez del fútbol, sea donde sea. Y ya ahora, como eres una persona, ya lo hicimos con Chus, que tiene muchos años de carrera, yo te voy a hacer preguntas así de tu carrera que, bueno, son un poco más generales. La primera de todas, que si en algún momento se te planteó la opción de jugar fuera de Asturias, o sea, con otro tercera o te llamaron de otro equipo, o si incluso te llevó alguna opción de jugar en segunda B. No, no, yo creo que todo lo que me llegó fueron habladurías, no me llegó nada en claro. Yo nunca tuve representante, entonces nunca me llegó nada en claro, fueron todo habladurías, entonces no, como si, o sea, polvo de borrajas, no, Sí, no o hubo sea, nada no. en claro, En firme nada. nada. Luego, el mejor jugador con el que compartiste equipo. Ahora ya serios. Uf, compartí equipo con mucha gente muy buena. Yo te diría que Ramón del Busto. Luego tú, siendo un futbolista de toque, un jugador media punta, de regate y demás, si recibiste muchas patadas y si cómo se gestiona mentalmente cuando ya sabes que te van a dar patadas y vas a tener que aguantar eso durante todo el partido. Al principio lo llevas mal cuando eres joven, pero yo creo que ya, o sea, cerca de los 22, 23, yo ya asumí que no podía hacer nada, ni protestar contra los árbitros, ni contra los propios contrarios, ¿no? Ellos decían darte patadas, pues tú lo que tienes que hacer es también pelearte la posición y cuando te toque ir fuerte, pues ir fuerte. Yo creo que siempre las acepté y de hecho me llevo muchas amistades en el mundo del fútbol que por ahí nos vemos, no nos conocemos, pero nos hemos enfrentado y nos saludamos y igual me pegó 700 patadas, pero al final toca aceptarlas. Luego, en más de 15 años, que figure, porque esto yo me mido por la preferente, entonces a lo mejor hubo alguna que se les escapó. Te expulsaron una vez, pone, una vez con el Navarro. Yo creo que me expulsaron varias. Con el Navarro tengo vago recuerdo, ¿eh? O sea, no te Sí. sabría decir ni dónde. Claro, a lo mejor te figura Sé que alguna... me expulsaron una vez contra el Condal, en una acción con Mori, que nos enfrentamos, que era el actual entrenador de Europa de Nava, que todavía estuvimos jugando contra ellos hace poco. Y recuerdo otra expulsión, pero no me acuerdo ahora mismo dónde fue. No te sabría decir, no es algo que las expulsiones las Sí. tengan en mente. Luego, tu gol más bonito y el gol que crees que te faltó por meter. O sea, yo qué sé, de Panenka, de Olímpico, una chilena, el que más te hubiese gustado meter. Yo creo, gol bonito, yo creo que una chilena que hice en preferente con el Navarro contra el San Claudio. Eh, Guapísima, la verdad, que hasta el árbitro se puso a aplaudir, que le decían que fue juego peligroso. Y el árbitro, anda, apláudale, mira qué golazo. Y recuerdo que estábamos con 10 jugadores y perdíamos 1-0 y ese fue el empate y luego ganamos 2-1, acabamos remontando el partido. Y yo creo que fue el gol más guapo que así recuerde. Tengo muchos por ahí Sí. guardados, pero yo creo que esa chilena a mí es la que más me gusta. Y el que te quedó por meter, que dices tú, joder, nunca metí un gol de Panenka o de Olímpico o algo así que Mira, de te... Panenka olímpico sí, pero de Panenka o de Rabona nunca he metido un gol. Ni lo lograré, ¿eh? Bueno, te a tiempo, te a tiempo. No, Eh, y a las dos últimas, bueno, si en algún momento te planteas ser entrenador. no. Yo creo que es algo que se lleva adentro y lo intenté. Estuve ayudando a mi padre ahí en el Quirinal, en el cadete. Me ofrecieron muchos equipos, siempre me ofrecían entrenar a niños y demás. Y yo siempre les decía lo mismo, ¿no? Si yo no he aprendido todo lo que tengo que aprender todavía del fútbol, ¿qué cojones voy a ponerme yo a entrenar? O sea, y no me llama tampoco el pelearme con niños y para arriba y para abajo. Sí que tengo un sobrino que está jugando ahora en el Real Avilés, que tiene 10 años que sí que estoy muy metido con él y a él sí le estoy enseñando todo lo que puedo y todo lo que y lo preparo físicamente, técnicamente,
pero entrenar a niños yo no me veo. Y ya la última, para cerrar, antes de pasar con el cuestionario de la pachanga, ¿alguna anécdota que tengas ahí guardada de todos estos años jugando, que te haya pasado en un campo, algo así muy curioso que se te haya quedado gracioso? Hombre, gracioso, yo creo que tengo una en Luarca, lo recuerdo bien, que es que se lesiona un línea, minuto 30 de la primera parte, creo recordar. Se lesiona un línea y el árbitro, bueno, para el partido, van a asistir a línea a ver qué le pasa, y la gente de la grada le coloca una silla en línea, se sienta en la silla a mitad de campo entre uno y otro, y ahí él se quedó ahí con el banderín, que fue como diciendo, hostia, tío, no puede estar pasando. Yo creo que fue lo más gracioso que me pasó en un campo de fútbol. Y bueno, pues está bien como anécdota. Y nada, pues vamos a pasar a la pachanga. Muy Bueno, bien. Alberto, la pachanga. Son 10 preguntas enfocadas al fútbol asturiano y tienes que intentar respondérmelas lo más rápido posible. Es formato ping-pong, formato rápido y suele andar sobre el minuto y medio, porque en cuanto empezáis a nombrar gente os empezáis a poner a pensar en otros y nunca acabáis de hacerlo en menos de un minuto. Allá Venga, vamos. vale, voy a La, intentarlo. la primera, equipo favorito de Asturias. Eh, no tengo, pero Real Oviedo, por mi padre. Mejor jugador a nivel regional. Actual, Actual, sí. Luis Nuño, actualmente en el Fraviano. Tu campo favorito. Eh, el Mosconia de Grau. Un entrenador. Por lo que me marcó a mí, Emilio Cañedo. Segunda vez que sale Emilio Calledo. Un futbolista infravalorado. Infravalorado. Creo que Ramón del Busto, por todo lo bueno que podía haber sido. El equipo que más te costó jugar en su campo siempre, más te costó visitar. Yo creo que entre Titánico y Narcea, yo creo que casi nunca he ganado allí, ni incluso cuando estaba, yo creo recordar Mimi ahí en tercera división en Narcea y en preferente de los años que yo creo que nunca, casi nunca he ganado allí. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? O sea, que esté retirado, que lo saques el retiro para jugar. A Michu, Para ti, ¿quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Santi Cazorla. Si no quieres ser entrenador, pero bueno. Si te nombran seleccionador asturiano y haces una convocatoria mañana, ¿a qué tres jugadores llevas sí o sí? A David Villa, seguro. Diego López, que está en el Valencia ahora mismo. Sí. Y bueno, y te diría Santi Cazorla porque para mí es de los favoritos. Y la última, si pudieses fichar un jugador, te voy a decir para hispano, bueno, para tu próximo equipo, puede ser amigo tuyo, ¿a quién te llevarías? Eh, a Wisi. Bueno, perfecto, pues mira, lo hiciste bien, lo hicimos rápido y nada, lo malo de la pachanga, pues ya lo comento siempre, que es que esto le queda un minuto. Eh, Nada, tuvimos una buena charla. Lo primero de todo, darte las gracias por la disponibilidad y por que pasamos un buen rato aquí hablando de fútbol. Y nada, yo siempre os dejo antes de despedir, nada, que digáis lo que queráis, mandéis el mensaje que queráis. Pues nada, darte las gracias yo en principio por esta entrevista y demás. Y nada, que os animo a ver este tipo de entrevistas y de conocer a la gente porque es algo muy bonito y sobre todo muy currado. Bueno, pues con este mensaje de Alberto Roscales nos quedamos. Y bueno, nos vemos otra vez la semana que viene en Los Buenos al Prado.